Como ya se ha explicado antes, no hay mundo material y mundo espiritual como cosas separadas. Y todo depende de la percepción, siendo que como verdad universal solo existe una sola masa como la fuente original. Siendo que lo que entendemos como mundo material es solo energía potencial dentro de un campo que es el éter, que con un enfoque basado en percepción, sea personal o colectiva como acuerdos, que se interpreta en la mente-consciencia del observador, se genera la elaborada ilusión de estar viviendo dentro de algo, que no es parte del observador, ya que se crea el concepto dual o de dualidad, del yo contra lo que no soy yo. O sea, la ilusión del mundo exterior, siendo que todo se genera desde la consciencia del observador. Siendo que desde ese punto de vista los apegos a las ideas que tomamos como que nos definen, como quienes somos, lo que define nuestro yo es lo que forma nuestro ego, el concepto de ser alguien y no algo o alguien más. Pero, ¿qué es ese campo completo y único que llamamos éter, de donde sale todo, que como el éter se entiende de alguna manera como la fuente misma? El explicar esto excede toda capacidad de medición científica, ya que aún con la más alta tecnología solo se podrá medir algo, una parte o una gama de un todo mucho más expandido al infinito. Por lo tanto, resulta incomprensible para todo aquel ser que sostenga la idea de ser alguien, y no otra cosa o persona. Está fuera del alcance de cualquier ser con autoconcepto de tener un yo, o un ego, entendiéndose por ego, aquí, como un casi sinónimo del yo, bajo definiciones de la palabra ego, que usa Sofía Svaru. Es decir, que no ve al ego como la parte negativa del yo, en contraposición a Carl Gustav Jung, que decía que el ego es lo que resulta de la destrucción del yo. Para Sofía y para mí, la palabra ego proviene simplemente de su raíz original, del latín, ego, que significa yo. Así de sencillo, sin ninguna connotación positiva, negativa, o degradante o degenerativa. Regresando al éter, se define usando las mejores capacidades de entendimiento que tengamos como un campo de energía potencial de superalta frecuencia vibración que obedece a dinámicas de flujo flux o vectores de flujo de energía congruentes a lo que se define en dinámica de fluidos. En otras palabras, tiene cualidades de líquido, que inclusive en la Biblia se menciona como las aguas de los cielos, entendiendo que de alguna manera esto ya se sabía. Hemos aprendido mucho sobre cómo funciona el éter en sí, como sustancia, ya que básicamente en el momento en el que lo observamos como sustancia, le estamos dando una cualidad aparte a lo demás. Es decir, éter como definición es una cosa y no otra, destruyendo lo que es el proceso, ya que cualquier definición que le podamos dar caerá corto y no solo será lo que decimos, sino mucho más, siendo que lo que digamos que es el éter, todo lo definirá, ya que lo es todo. Pero siempre nos quedaremos cortos al no poder definirlo, nunca por la vastedad que representa, y lo limitamos a nuestros recursos para entenderlo. Y hablo desde el punto de vista de sociedades interestelares avanzadas, quedando el definirlo más dentro del campo de la filosofía que de la ciencia dura, siendo que esta última solo lo comprenderá desde su mismo limitado punto de vista. Pero dentro de lo que científicamente se sabe, desde el punto de vista que comparto de ciencia dura práctica, aplicada en materia de conocimientos de civilizaciones interestelares avanzadas, es esto. El éter no está entre las cosas, ni está en algún lado, sino que todo es éter. Siendo que se puede entender que por lo menos una parte de lo que se puede medir del éter no está entre las cosas, ni está en algún lado, sino que todo es éter. Funciona como fluido al que muchos llaman solvente universal, que es una sustancia que en teoría disuelve todo lo que existe. Y dentro del mismo entendimiento de sustancias físicas, la que más correspondería o la que más se acercaría a definir al éter sería el agua. Se sabe que el éter sí funciona
bajo lo que se asemeja mucho a lo que en la Tierra llaman dinámica de fluidos. Es decir, el éter se porta como agua en muchos de sus aspectos observables. Estando dentro de él, no se encuentra como el pez que solo vive en su ambiente dentro del agua. Fluye y se mezcla entre sí, amalgamando sus moléculas, y se mueven fluidos complejos según el estímulo que recibe. El éter tiene un flujo o dirección de flujo de su energía potencial, y ese flujo lo entendemos como la gravedad. Ya desde puntos de vista más filosóficos, pero al borde de lo entendible por la ciencia no humana, se entiende que es consciencia pura. Más allá resulta inalcanzable, imposible de medir, mucho menos de entender. Entonces, viendo y observando al éter, observando a todo lo que existe desde el punto de vista de un ser con mente en densidades altas, por falta de mejores palabras y nombres, y desde la comprensión empírica de un ser con esa capacidad de entendimiento, el éter se resume en una sopa de sus propias ideas, una progresión lógica de experiencias mentales dada por la consciencia misma que lo compone. Progresión de ideas, como en la secuencia de pensamientos que una consciencia se tenga, que define el flujo o dirección del flujo de la energía potencial dentro del éter, siendo que es eso mismo sin separación. El flujo dentro del campo de energía potencial, éter, es el flujo o progresión de ideas de esa superconsciencia dentro del mismo. Y ese flujo es lo que entendemos como la gravedad. Ahora, junto a esta conversación o punto de vista de arriba, con lo explicado en Navegación Estelar 3, el ordenador de a bordo, como esta superconsciencia de la que hablo arriba, a manera de emularla, ve todo como energía, no como posiciones en un mapa, ya que la idea o concepto de una posición, algo aquí, por lo tanto no allá, es relativo a la experiencia e interpretación del campo etérico y no define al éter mismo. Es decir, es un punto de vista relativo a un grupo de conceptos limitados que algo o alguien que tiene un autoconcepto o ego ha generado como una idea. Es decir, que las distancias solo son una idea basada en el punto de vista relativo y limitado a alguien con un egregor ser, con la idea de ser alguien y por lo tanto no alguien más, lo que nos trae al principio de no localidad. El principio de no localidad define que no hay lugares en el éter, no hay distancias, no hay puntos en un mapa, siendo que eso es generado solo desde un conjunto de ideas que alguien sostiene y que serán solo relativas a esa entidad y no se aplica de igual manera a otras entidades que sostienen otro conjunto de ideas. La progresión de ideas, el pensamiento con lógica, que da forma a una serie de consecuencias de experiencia o de ideas dentro de un campo generado por un ser con consciencia, es el tiempo. Y como cada ser con consciencia tendrá sus propias ideas y su propia velocidad de pensamiento, el tiempo solo podrá ser relativo a dicho ser y no aplica a ningún otro ser, más que de forma similar dependiendo de los acuerdos que compartan entre sí. De esa misma manera, las distancias son también relativas a la interpretación de un ser con consciencia y de sus semejantes con acuerdos de percepción similares, siendo que las distancias solo se pueden medir y entender referentes al tiempo por la relación de velocidad y desplazamiento dentro de dichas distancias, haciendo que las distancias queden de nuevo solo como un concepto entretenido dentro de una mente con consciencia. Entonces, no solo existe el concepto de que todo es el ahora y de que el tiempo no existe, siendo que solo es una percepción y no algo aparte de quien observa, sino que de igual manera todo es aquí, todo es el ahora y todo es el aquí. Lo que genera la progresión del tiempo es el flujo de las ideas, que a su vez genera una experiencia. Y lo que genera las distancias solo es el tiempo aplicado a una idea, o conjunto de ideas que interpretan o autointerpretan como distancias. Esto nos trae a definir el concepto de interdimensionales. Como muchas personas alegan, desde el punto de vista de que los extraterrestres no existen y lo que se ve son interdimensionales. De nuevo, usando la mala costumbre humana de pensar que si es una cosa, no es la otra, perdiendo la noción de la inclusividad de varias razones en una sola.
Desde ese punto de vista, es verdad, los extraterrestres son interdimensionales. Y eso se podría sostener desde el mismo punto de vista de los extraterrestres mismos, ya que, como acabo de explicar arriba, la misma ciencia no humana define al éter como una sola masa sin localidad y sin tiempo, siendo que estos dos conceptos dependen solo desde el punto de vista relativo a cada observador consciencia. Es decir, que desde el punto de vista del éter, todo es ahora y todo es aquí. El universo, como lo explican con la ciencia humana, solo existe dentro de la misma definición de la percepción humana, usando herramientas de pensamiento limitadas llamadas ciencia. Es decir, que la definición de cómo existe y de qué es y de cómo funciona el universo solo funciona como modelo que depende de lo aceptado por la ciencia humana en el conjunto de sus campos de especialidad: astrofísica, matemáticas, física cuántica y filosofía. Y solo aplica y solo es válido para quienes aceptan y toman como suyo este modelo de entendimiento. Pero desde el entendimiento de la ciencia no humana, de las civilizaciones interestelares, es decir, que ella aplican su ciencia de forma práctica y no de forma teórica como pasa con la astrofísica humana, el tiempo y la distancia no existen más que como percepciones de un individuo con mente-consciencia, y se pueden aplicar con fines prácticos usando máquinas y artefactos que obedecen a las reglas encontradas por el entendimiento de su ciencia. Este conjunto de reglas, como se entienden dentro de la ciencia no humana, de básicamente todas las civilizaciones altamente interestelares, establece que todo el campo del éter se interpreta como energía potencial, que tendrá una frecuencia exacta y medible y única. Frecuencia que define el potencial de energía acumulada en un punto de referencia y el flujo o movimiento de dicha energía en un campo, mezclando con ello el concepto de no localidad y no tiempo con la percepción del entendimiento de dichos seres que sostienen esta clase de ciencia. Desde nuestro punto de vista como seres con consciencia e interpretación de tiempo y de distancia por experiencia propia empírica de estar vivos, esa frecuencia exacta y medible de la que hablo arriba, la interpretamos como puntos en un mapa tradicional de distancias y como objetos que existen dentro de dicho mapa. Pero, desde el punto de vista más expandido y el mismo que aplican los poderosos ordenadores de navegación de naves interestelares, solo ven patrones de energía e interacciones entre dichos patrones de energía, entremezclando y formando otros patrones por influencia entre sí dentro de un campo de energía potencial sin localidad espacio-temporal. Es decir, solo ven patrones numéricos con relación matemática entre sí, que representan valores que a su vez representan cosas, distancias y dinámicas de movimiento. Y no ven lugares ni objetos como lo veríamos nosotros, seres con consciencia y ego-yos. Este campo numérico matemático que representa los valores de energía dentro de un campo de alta frecuencia vibración llamado éter es ni más ni menos que la Matrix, que desde el punto de vista de la Tierra se puede interpretar como digital. Y como todo lo que hay dentro de dicha Matrix energético-matemática es energía, y dichos ordenadores ya la ven como tal a nivel subatómico, entonces se puede modificar los valores energético-matemáticos que lo componen, con ello tomando control sobre el ambiente, sobre la Matrix misma. Ahora, explicando cómo funciona esta Matrix energético-matemática. Cada partícula que existe lleva un valor de energía, y existe como partícula, y no como energía solo desde ciertos puntos de vista y no desde otros. Lo que define una partícula es que no se comporta como una onda, sino como un objeto definido con masa separado del ambiente dentro del que se encuentra. Lo que define y produce dicha partícula es que tiene una armónica de una frecuencia que produce un efecto de onda estacionaria que concentra la energía potencial en un punto continuo específico, creando con ello la partícula, que a su vez, y mediante más armónicos de una frecuencia en conjunto, creará materia más compleja, como se explicó en Mecánica de la Manifestación. Entonces cada partícula y por consiguiente toda la materia tendrá una matemática específica que la compone, siendo que la armónica de una frecuencia es entendida por la ciencia no humana como movimientos dentro del flujo del campo gravitatorio. Todo lo que existe tiene consciencia, por consiguiente, ya que está sostenido por la acción energético-matemático del campo que lo rodea.
Y todo lo que existe tiene consciencia, porque todo es éter, como lo expliqué arriba. No hay separación de cosas sin consciencia y con consciencia, siendo que todo es una sola masa, y todo lo que existe y entendemos como objetos, cosas, energía, cualquier cosa, es éter. Sobre apegos a ideas que forman el concepto del ego y del yo, esas ideas que no sueltan las personas, lo que las define como tales, como una persona y no la otra, crea y es un flujo de gravedad dentro de un campo que es el éter, como expliqué a detalle arriba. Como dichas ideas son recurrentes, se autoalimentan, creando un flujo o flux de energía específica dentro del campo, con matemática medible y reproducible. ¿Y qué es un campo de energía recurrente que se autoalimenta? En modelo matemático se interpreta con las ecuaciones que rigen la dinámica de vórtices, o matemática de vórtices. Es decir, que esa dinámica de vórtices es un toroide, uno y lo mismo. Somos torbellinos de viento, que nacemos del campo etérico de la atmósfera que nos rodea. Damos algunas vueltas, empolvamos todo a nuestro paso, y luego al acabar la dinámica energético-matemática que nos alimenta, nos disolvemos de nuevo a ser solo aire, lo que siempre hemos sido y lo que siempre seremos. Pero no solo los seres con consciencia y autoconsciencia somos así. Todo lo que es materia y energía es así también. Todo se autoalimenta, todo se sostiene por su acción propia. Y esa matemática de vórtices, toroide, que rige todo lo que existe, son los armónicos de una frecuencia, que sostienen a la materia como tal dentro de un campo de energía potencial que es el éter. Es decir, las ideas y cómo se estructuran y la congruencia que tengan aunado con la persistencia que demuestren forman la materia, explicando también a las tulpas y a los egregores con esto. En mecánica de la manifestación se explicó cómo la acción de armónicos de una frecuencia crean la onda estacionaria que a su vez creará la partícula que a su vez se juntará con otras para formar la materia. Pero aunque correcto, esto es una explicación lineal, por lo tanto algo simplista, como en un armónico que surge y se mueve a través de un tiempo, por eso es armónico. Es decir, esta explicación es sólo viendo al tiempo de forma lineal como se interpreta en la Tierra, y no de forma compleja como es entendida por la ciencia humana, siendo que falta un componente en esa explicación, de mecánica de la manifestación, y ese componente es el que acabo de explicar arriba. La armónica de una frecuencia que sostiene una partícula se desarrolla con matemática de vórtices, es decir, se autoalimenta de forma toroidal, en la forma de que se recibe la energía dentro de sí misma. Sin embargo, como dicta también toda matemática de vórtices, también existe una constante de factores de influencia externa del toroide, es decir, del campo energético matemático que lo rodea. Aplicando esto a una persona, si una partícula o un individuo es un toroide, autoalimentado con su propia matemática interna, también se verá influenciado y se verá en sí, no solo influenciado, sino que será producto de las demás dinámicas energético-matemáticas que lo rodean. Es decir, que el toroide no está solo, sino que se alimenta del campo en donde está. Campo que lo forma y lo define, tal y como el aire forma, sostiene y disipa un torbellino de viento. Entonces el toroide que forma todo lo que es materia también está influenciado por los campos externos que a su vez, si se autoalimentan y autodefines, también son toroides. Entonces la realidad energético-matemática de la Matrix, en donde estamos, es un toroide dentro de otro toroide, casi al infinito o al infinito. Porque esa dinámica de energía toroidal empieza desde la partícula más pequeña hasta los supercúmulos de galaxias y más, por igual. Entonces, con mi larga explicación, se puede interpretar todo lo que nos rodea, tiempo y espacio, materia y energía, con factores y valores numéricos que representan masas y su progresión con relación matemática entre sí, crea el marco espaciotemporal en donde están. Y como expliqué arriba, nada está separado de lo que lo rodea, todo se influencia entre sí, todo forma una cosa y otra que a su vez formará otras más. Todo dentro del todo, que es el éter, y en sí la fuente original. Nada está separado,
Y toda la alteración del orden matemático energético creará un efecto que alterará todo el sistema. Como lo que nos rodea nos ayudó a formarnos nuestro concepto del ego, de yo, no somos solo el producto de nuestro libre albedrío, sino que solo podemos tomar acciones y pensamientos que sean congruentes dentro del campo en el que estamos inmersos, y que nos define tanto como definimos al campo nosotros, seres con consciencia propia. Entendiendo que cada cosa que existe tiene su propia consciencia. Desde ese punto de vista, es difícil sostener el que haya libre albedrío como tal, ya que no somos entidades aparte de otras, sino que somos nodos dentro de un campo que a su vez forma otros campos más expandidos y así sucesivamente. Entonces, avanzando con el tema. Al poder entender la matrix energético-matemática, un ordenador puede guiar un modulador de frecuencias llamado ya sea motor magnético o rayo tractor para alterar la matrix y su dinámica energético-matemática y poder insertar un objeto, situación o persona dentro de esta. Siendo que debo explicar que las situaciones así como la materia son dinámicas de flujo energético matemático dentro de un campo en donde una ecuación va a dar a otra y a otra sucesivamente, con precisión matemática perfecta y solo dentro de las mismas limitaciones de su mismo marco lógico. Entonces, como la realidad está formada por procesos de energía recurrentes, que a su vez forman otros, toroide dentro de toroide energético matemático, no se podrá nunca insertar un objeto de un toroide dentro de otro sin crear también los lazos matemáticos y armónicos de una frecuencia, que sostengan lo insertado dentro del toroide receptor. En sí, eso es como se hace realmente. No se inserta un objeto dentro de un lugar receptor, sino que se crea mediante imposición energética los factores energético-matemáticos y su relación con el entorno, que a su vez formarán a dicho objeto. Siendo que se puede muy bien definir una densidad como la mal llamada 5D o la mal llamada 3D como toroides, con su propia dinámica energético-matemática, que a su vez son únicos, y también aparte de los demás que también se influencian entre sí. Esto ocasiona que no se puede introducir un objeto, persona o situación de un toroide a otro, sin crear también una razón por la cual dicha persona, objeto o situación existe ahí en primer lugar. Lo que explica por qué nada extraterrestre del 5D puede existir como tal en el 3D, sin que la misma dinámica energético-matemática que sostiene a la 3D lo normalice formando las ecuaciones necesarias que sostengan dicha cosa, idea o persona extraterrestre dentro de la Matrix 3D. Es decir, al introducir cualquier cosa, persona o situación, también se creará una razón lógica por la cual existe ahí, en el lugar receptor en primer lugar. Como el 5D incluye el 3D, la razón por la cual algo se puede transportar del 3D al 5D ya está incorporado dentro de su matemática, pero a la inversa no, porque como hemos explicado antes, la 3D no incluye a la 5D, por lo tanto carece de la dinámica matemático-energética que la forma. Por eso, cualquier cosa que intentemos desde el 5D siempre tendrá una explicación lógica dentro del marco de entendimiento del 3D. Por eso no podemos dar pruebas, porque al darlas también en automático formamos el por qué existen, pero dentro del marco de entendimiento del 3D, destruyendo su origen 5D con ello. Por leyes matemáticas siempre se formará una explicación no extraterrestre a todo. Y los espejos no son otra cosa más que la Matrix 3D normalizando la presencia de alguien que tiene su origen desde fuera del toroide del 3D y su dinámica existencial matemáticamente sostenida. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.